Zoé Robledo Aburto para referirse a los dictámenes de la Comisión de Agricultura. Muchas gracias, senador. Presidente, simplemente para referirme a este dictamen que tiene dos partes. Tiene una parte muy positiva que, aunque de manera tan tardía estamos haciendo, pues solicitamos recursos extraordinarios, programas para atender una de las plagas que más ha afectado la producción de un cultivo en particular en los últimos años. La roya del café. Para que se den una idea, la roya del café solamente en Chiapas va a afectar el 60% de la producción del café. Chiapas tiene 5 millones de habitantes, aproximadamente 1 millón depende directa o indirectamente del cultivo del café. Por eso celebro que se haya aprobado las medidas y una posición del Senado para atender el problema. Sin embargo, el dictamen tiene dos deficiencias. Una, que ya se nos está haciendo tradición. Llegamos tarde a los temas. El tema de la roya no es un tema de 2015, no es un tema de 2014, no es un tema de 2013. Las primeras advertencias sobre esta plaga a uno de nuestros principales cultivos, de los cultivos emblemáticos a nivel mundial, de los que nos sentimos orgullosos que se consuma café y café orgánico en lo particular en el mundo, es un problema que vino anunciándose desde el 2012. ¿Tenemos algo que celebrar como Senado que 3 años después estemos tomando una posición? Yo creo que no, y que nos permita revisar por qué llegamos tan tarde, por qué nuestros procesos son tan lentos, por qué ante la petición justa y legítima de productores para atender un problema como el de la roya, 3 años después estamos haciendo este dictamen. Pero tiene otra deficiencia este dictamen, y sí la quiero señalar de manera muy puntual. Desde el 2013 solicité a esta legislatura que nos pronunciáramos y le solicitáramos a la Zagarpa la declaración de la emergencia fitosanitaria para los estados productores de café. ¿Por qué hacíamos esto? Porque había una experiencia de los países centroamericanos por donde entró la plaga que ya lo habían hecho. Había una experiencia de países productores de café que ya habían sido afectados y que la medida que habían tomado había sido su similar a una declaratoria de emergencia. ¿Cuáles eran los dos argumentos que dio la Zagarpa en aquel momento? Uno, dijeron que tenían una solución molecular, así la llamaron, una suerte de polvo mágico, que poniéndoselo a las hojas del café que estaban infestados de roya, se solucionaba. Eso nunca ocurrió. Nunca llegó la solución y en los casos donde se aplicó no dio resultado. La roya siguió creciendo. ¿Cuál fue el segundo argumento? Que la emergencia fitosanitaria nos podía poner en riesgo importaciones y compromisos de exportación de café que ya habían sido hechos con anterioridad. Que la emergencia fitosanitaria era como una declaratoria de emergencia y que entonces el café mexicano iba a estar de alguna manera vedado en algunos países a donde exportamos café. Yo les pregunto, ¿qué hubiera sido peor? ¿Perder algunos contratos o perder el 60% de la cosecha? Porque quiero que me entiendan, amigos y amigas senadores, el café que ustedes consumen, los Starbucks, los Vips, los Sanborns, viene en gran medida de café de Chiapas, pero la producción de Chiapas se divide en dos. Hay una producción industrializada, con recursos, que pudo atender la emergencia de la roya, y aún esos empresarios cafetaleros se vieron afectados. Pero la otra mitad son productores sociales,
son productores que tienen pequeñas parcelas, son productores que pueden perder casi toda su cosecha y que hasta hoy el Senado de la República les da una explicación. Adicionalmente a eso, yo sí quiero decirles algo que me parece deberíamos de estar mucho más coordinados. Hace algunos meses se llevó a cabo la que se llamó de manera muy pomposa, como nos gusta siempre hacer las cosas en México, la primera reunión de coordinación para la definición de estrategias para la atención de productores afectados por la roya del café que la Comisión de Desarrollo Social implementaba. Cedesol decía, ya, atenderemos el asunto de la roya. ¿Cuál fue la opinión del secretario del campo de Chiapas, del de Oaxaca, del de Veracruz, del de Guerrero, del de Puebla? Todos esos estados, gobernados por diferentes partidos, pidieron la emergencia fitosanitaria. También, quizá de manera tardía, los titulares de las dependencias le decían a la Zagarpa, tu solución no ha sido suficiente, tu solución no ha dado el resultado, hagamos la emergencia. El problema de este dictamen es que dice otra vez, el Senado cree que no hay que llamar a la emergencia fitosanitaria. Sé que la palabra emergencia asusta, sé que la palabra emergencia puede sonar como algo escandaloso, pero déjenme decirles algo y con eso concluyo. El tema del cultivo del café en Chiapas es un asunto social, no económico. Es un tema que va a obligar quizá a generaciones de chiapanecos que hubieran podido dedicarse al cultivo del café y particularmente del café orgánico, del cual somos uno de los principales productores del mundo, los va a obligar a migrar, los va a obligar a dedicarse a actividades informales. Peor aún, yo imagino en Guerrero, si no los va a obligar a ser parte de la reserva de hombres y mujeres que terminan siendo cooptados por el crimen organizado ante la falta de otra alternativa. Es un problema que está ocurriendo en la frontera, en la Sierra Madre de Chiapas. Y es un problema al que otra vez llegamos tarde, pero con un agravante, llegamos incompletos. Si hoy el Senado fuera la primera institución, además de los secretarios de estos 5 estados, en llamar a la declaratoria de emergencia fitosanitaria, estaríamos dando un paso adelante. Todo lo demás son buenas intenciones que yo comparto, pero que no van a solucionar este problema. Por eso, desafortunadamente, en esta ocasión, mi voto tendrá que ser en contra. No puedo formar parte de una tardía simulación a una emergencia que a gritos están solicitando los productores de café de mi estado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senador presidente.